Bendiciones, Dios les bendiga. Hoy un nuevo tema que el Espíritu Santo nos regala para edificación del cuerpo de Cristo o la creación de Dios, o para todos aquellos que escuchen la transmisión o la enseñanza. Hoy el tema que el Espíritu Santo me regaló es muy común para los que adoran y glorifican a Jesucristo, pero es desconocido para aquellos que realmente no les agrada buscar de Jesús, o que han tomado en sus vidas decisiones incorrectas en su vida, en su economía, en sus trabajos, en las escuelas, incluso en la familia. El tema de hoy se titula Dios es primero. Muchas veces alrededor del mundo, yo creo la mayoría del mundo entero, está acostumbrado a tomar decisiones, a poner en primer lugar otras cosas más que a Dios. Hoy en día podemos decir, en un estado, en un país, en una familia, en un matrimonio, han cometido el error de poner en primer lugar otras cosas más que a Dios. Por eso el Espíritu Santo me decía, mi espíritu me hablaba y me decía, habla de que yo debo de ser primero. O sea, Dios me decía así, porque muchas veces tenemos el error y cometemos ese error en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en las decisiones que tomamos en la vida. No ponemos a Dios en primer lugar. Y eso es lo que muchas veces se preguntarán: ¿por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué mi familia está mal? ¿Por qué pasan cosas difíciles? La mayoría de las veces es porque no ponemos a Dios en primer lugar. Lamentablemente hoy es el error que cometemos como hijos de Dios, e incluso en la creación de Dios, que tienen el error de poner a Dios por último lugar. Y eso es lo peor que podemos hacer en esta vida. Por ejemplo, en este año que estamos iniciando, de enero del 2025, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Hoy y siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque si queremos que nos vaya bien en la vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, tenemos que tener la prioridad a Jesucristo. Debe de ser la prioridad en Jesucristo. Lamentablemente hoy mucha gente, un ejemplo, cuando las personas están en el matrimonio y eso, en tomar decisiones, siempre toman la decisión del amigo, de la amiga, o de las noticias, o de cualquier índole del mundo secular, pero se olvidan que Dios debe de ser primero, que debes de consultar primero a Jesucristo si es su voluntad o no es su voluntad. Porque a veces, lamentablemente, la mayoría del mundo entero, vuelvo a repetir, que cometen esas malas decisiones de poner a Dios en último lugar, y por eso no saben cómo caminar en la vida, por eso no saben qué tomar la decisión correcta, sea para el matrimonio, sea para un trabajo, sea para la escuela, sea para incluso mucha gente que estudia, que busca una carrera, muchas veces tienen ese error de decir: es que yo quiero estudiar esto, pero la voluntad de Dios, ¿será eso que sea la voluntad de Dios eso? Muchas veces eso es lo que pasa, porque nunca toman a Dios en primer lugar. Y al poner a Dios en primer lugar, siempre va a salir bien las cosas. Lo mismo en la familia, lo mismo en los hijos. Hacen lo que ellos quieren, hacen lo que la carne quiere, pero no hacemos lo que la voluntad de Dios dice. Y hoy en día es el gran problema en las familias, incluso en un estado, en un país. Toman la decisión de, por ejemplo, mucha gente que ha caído en pecado, que ha caído en errores, en vicios, sea de fornicación, sea de adulterio, sea de drogas, sea de alcohol, sea de cualquier índole, que has fallado a Dios. Es porque no has puesto a Dios en primer lugar. Has escuchado al amigo o a la amiga, y en lugar de escuchar la voz de Dios. Por eso hoy el tema se titula Dios es primero. Dios debe de ser primero en tu trabajo, Dios debe de ser primero en tu familia, Dios debe de ser primero en todo tiempo. Porque recuerden que la vida, o el dador de vida, se llama Jesucristo. Hay un pasaje que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesucristo es nuestra vida y Él nos regaló la vida, entonces no somos dueños de nada, todo es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de las cosas que están en esta tierra.
Todo es de Él. Entonces muchas veces somos malagradecidos con Dios y le damos gracias a otras cosas. Primero le damos prioridad a otras cosas que a Jesucristo, que a su palabra, que a buscar su presencia. Por ejemplo, en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en otra vez en ellas, son vencidos, sus postrero Está bien a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Y este pasaje habla acerca de los hijos de Dios que muchas veces lamentablemente conocen de Jesucristo y se empiezan a alejar. Buscan de Jesucristo, conocen de un Dios vivo y el error que cometen es irse al mundo, irse al pecado porque no les interesa, no ponen a Dios en primer lugar. Empiezan a ver al mundo, a los amigos, a los vicios, a las decisiones, al mundo secular antes que a Dios. Ponen primero en todo lugar, ponen al trabajo, ponen a otras cosas, ponen al vicio, ponen a los deportes, todo esto, pero se olvidan que Dios es primero. Y el error y muchos no saben que esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando conocemos de Cristo, Romanos dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea que cuando tú vienes a Jesucristo, Él limpia todo error, todo pecado, limpia todo y te da una nueva vida. Hay un cambio. Pero aquí este pasaje dice, ¿por qué mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después volverse atrás del santo mandamiento de los que fue dado? O sea, aquí está hablando del arrepentimiento, de la salvación de Jesucristo. Está hablando de aquellas personas que se han alejado de Dios. Hoy el 80% del mundo entero se ha apartado de Jesucristo, se ha apartado de congregarse, se ha apartado de escuchar su palabra, se ha apartado de buscar su presencia, de buscar la dirección del Espíritu Santo. Incluso pastores, hoy en día, muchos se han alejado de Jesucristo, se han alejado de su palabra. Porque mucha gente les juzga, les condena, pero no saben ese corazón, no saben esa alma cómo está lastimada. Hoy en día, vuelvo a repetir, el 80% del mundo se ha apartado y conoce de un Dios vivo. Y mucha gente se preguntará por qué se alejan o por qué muchas veces se apartan de Dios. Lamentablemente hoy se están considerando ovejas comunes. Pero Jesucristo nos marca en su palabra en 2 de Timoteo que somos soldados de Jesucristo, que debemos de pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo decía, pelear la buena batalla de la fe, no rendirse aunque haya tormentas, porque Jesucristo nos ha dado promesas que en medio de la tormenta nos iba a dar paz. Hoy en día, ¿cuántos se han dado por vencidos, se han desanimado o se han desanimado muchas veces por los problemas? Porque tu matrimonio no va bien, porque no tienes trabajo, porque no tienes lo que tú deseas. Pero hoy en día, el Espíritu Santo hoy te quiere decir a través de su palabra que no debes de volver atrás, que es tiempo de venir a Jesucristo nuevamente, que es nuevamente venir a su presencia, a adorarle y a glorificarle. Este año 2025 es el tiempo del cambio, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de ventana abierta. Este año 2025
Es el tiempo del cambio, de la ventana abierta. Es el tiempo de la alabanza y la adoración. Es tiempo de venir a casa. Es tiempo de volver a adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Jesucristo ha visto tu dolor. Jesucristo ha visto tu fractura en tu corazón. Dios ha visto tus problemas. Dios ha visto muchas cosas que estás pasando difíciles. Pero hoy Dios te dice que es tiempo de volver a casa, a adorarle, a glorificarle. Porque muchos se han alejado de su presencia. ¿Y cuál fue el error que cometieron? No poner a Dios en primer lugar. No poner a Dios como su guía. Poner al Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando tú empiezas a alejarte de Dios, o cuando empiezas a poner a Dios por último lugar y no lo pones en primero, los primeros detalles van a hacer que te vas a enfriar, que vas a empezar a dejarte de congregar, vas a empezar de dejar de adorar a Jesús, vas a empezar a ser una persona inconversa y mundana. Cuando empiezas tú a ver eso, lo que debes de hacer es profundizar más en la presencia de Cristo para que vuelvas al primer amor. El primer amor se llama Jesucristo. Por eso el tema que el Espíritu Santo me daba era: Dios es primero. Dios debe de ser primero en tu trabajo. Dios debe ser primero cuando tú te levantas antes de irte a dormir. En todo tiempo tienes que adorar y tener en primer lugar a Jesucristo. Hoy Satanás muchas veces por eso derriba a las familias, por eso Satanás derriba a los matrimonios, por eso Satanás derriba un estado, una iglesia, porque no tienen el fundamento principal, que es Jesucristo, la piedra inconmovible. Deben de entender que el primer lugar debe de ser Jesucristo, en su vida principalmente. Por eso aquí cuando dice: ¿por qué mejor no les hubiera sido haberle conocido el camino de la justicia, que después de haberse conocido volverse atrás del santo mandamiento? Segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 21 al 23 dice: les ha conocido lo de que al proverbio tan verdadero, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el lodo. Este versículo del 22 al 23, del versículo 22 dice que cuando dicen que el perro vuelve al vómito, quiere decir que muchas veces Jesús te sacó de la fornicación, te sacó de los vicios y lamentablemente vuelven a lo mismo. Y aún conociendo de Cristo vuelves a lo mismo. Y es lo que se refiere este versículo de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Que muchos vuelven al vómito, vuelven a su pecado, vuelven a la inmundicia. ¿Por qué? Porque muchas veces los traicionaron, los desanimaron, pero muchas veces yo me pregunto: ¿quién te decepcionó? Tal vez una mujer, tal vez un hombre, tal vez incluso la familia, tal vez un pastor. ¿Eso qué importa? Debes de entender que cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, nada nos puede mover. Lamentablemente hoy en día ponen la mirada en el pastor, ponen en la familia, ponen en el trabajo, en el dinero, en la fama, en la avaricia, en los vicios, en la lujuria, pero se olvidan que Dios debe de ser primero. Por eso es de que te desanimas de cualquier cosa, por eso es de que te desanimas de cualquier circunstancia que tú vives. Debes de afirmarte en la roca que es Jesucristo. Poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, el eterno Dios. Hoy en día tienen ese problema, que se olvidan que Dios es primero. Se olvidan que Dios es primero en tu salud, en tu economía, antes que tu economía, antes que tu familia, antes que todo, es Jesucristo en primer lugar. Si quieres que esté bien tu familia, quieres que esté bien tu economía, quieres que esté bien tu matrimonio o tus estudios, tu trabajo, donde tú te muevas en tu entorno, debes de poner a Jesucristo en primer lugar. Porque Dios, dice la Biblia, en otro pasaje que dice: primeramente buscar el reino y su justicia y todo vendrá por añadidura. Jesucristo es primer lugar. Él sabe tus necesidades, Él sabe tus problemas.
Muchas veces te pones a poner en tu mente, en tu corazón y dices, es que tengo este problema, tengo esta circunstancia y ya no sé qué hacer. Bueno, si tú no pones a Dios en primer lugar, no vas a resolver nada. Porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Porque eres el dador de vida. Eres el dador de la economía, de la bendición, de la prosperidad, del pan, del vestir. Jesucristo es nuestro proveedor. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro libertador. No solo es nuestro salvador, porque también Él es dueño del oro y la plata. Por eso aquí cuando dice este pasaje, dice el proverbio, dice, es un proverbio verdadero, es el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el lodo. Muchas veces están así, mucha gente, incluso cristiana, que conoció de Cristo. Tal vez conociste hace un año, tal vez conociste hace 10, hace 20 años. Y estás ahorita en pecado y dices tú, pero si conocí de un Dios vivo, ¿y por qué estoy en pecado? Porque tú alejaste tu prioridad, pusiste a Dios por último lugar, pusiste a Dios menos que tu trabajo, pusiste a Dios menos que tus estudios, pusiste a Dios en medio de toda tu avaricia, tu pecado. Por eso hoy en día mucha gente se ha alejado de Dios, porque se olvidó que Dios es primero. Hoy la palabra profética de parte del Espíritu Santo es: tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida. Tienes que poner a Dios en primer lugar en tu matrimonio. Tienes que poner a Dios en primer lugar en tu familia. Tienes que poner a Dios en primer lugar en tu trabajo. En todo lugar debe ser Dios primero. Hoy en día, ¿cuántos pastores, vuelvo a repetir, qué tristeza o cómo contristan el Espíritu Santo de que se alejaron de buscar de su presencia? Dios sabe tu pecado, Dios sabe tus fallas, pero Él jamás va a venir a condenarte, va a venir a extender, no va a señalarte como muchos. Lo que va a hacer Jesucristo es extender su mano para levantarte, porque muchas veces es lo que hacen. Fallan las personas, fallan los pastores y los empiezan a criticar y a juzgar, en lugar de ver en el Espíritu y ver por qué pasó eso, ayudarles, apoyarles, levantarlos, no apedrearles ni a pisotearles más, porque están sufriendo problemas, los juzgan, los condenan y los están apedreando, pero ¿por qué no extienden la mano para levantarlos? No los maten más. No los rompan más. Entonces la palabra de Dios hoy nos habla que debe de ser Dios en primer lugar. Por ejemplo, hay otro pasaje en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta acuerdo con las normas. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Aquí él dice, en Timoteo habla del buen soldado de Jesucristo. Dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida. Aquí está hablando de los soldados de Cristo, los hijos e hijas de Dios. Un soldado verdadero de Jesucristo no se deja vencer por el mundo, no se deja vencer por el pecado, no se deja vencer por las circunstancias, las tormentas, los vientos que vengan a tu vida, a tu familia. No se deja vencer. Pelea como buen soldado de Jesucristo. Si Dios te eligió como soldado, como soldada de Jesucristo,
Debes de luchar como una buena guerrera y un buen guerrero. Hoy en día cualquier cosa los derriba. Hoy en día cualquier cosa los domina. Entonces, realmente este pasaje lo que habla, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, está hablando acerca que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, nada te mueve. Cuando pones a Dios en primer lugar, la prueba, la circunstancia, el desierto no te mueve. Simplemente es un escalón para la victoria. Una prueba es un escalón para la victoria en tu vida, sea de tu matrimonio, sea de tu economía, con tus hijos. Debes de pelear. Debes de arrebatar las almas a Satanás. Debes de arrebatar a tu familia, a tus hijos de Satanás. En lugar de estar criticando, juzgando a la gente por sus fallas, ¿por qué no le dices a Dios, libérale, restáurale, ayúdale? Cuando pones a primer lugar a Dios, Dios nos dirige a toda verdad. Pero cuando ponemos a Dios por último lugar, por segundo lugar, por tercer lugar, e incluso muchos se atreven a ponerlo por último, no vas a tener fuerzas, no vas a tener las herramientas suficientes para pelear en esta vida, para pelear tus problemas, para pelear tus circunstancias. Pero si tú estás delante de Dios como un buen soldado, a la ordenanza del capitán que es Jesucristo, debemos de entender que la única voz que nos guía a nuestros pasos se llama Jesucristo. Hoy en día, ¿qué voz estás escuchando? ¿La de los problemas, la de las noticias, la de las circunstancias, la de tu enfermedad, la de tu escasez, la de tus problemas, la de tu pecado, la de tu carne? ¿Qué voz estás escuchando hoy? Porque hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida hoy, a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. Hoy Dios está hablando y te está diciendo que debes de ponerlo a Él en primer lugar. Por eso muchas veces dices, es que no puedo, es que no tengo solución, es que ya no puedo más. Pues sí, porque tú estás sintiéndote solo o sola, sí, porque no estás poniendo a Dios en primer lugar para que Él te ponga la dirección, en qué dirección puedes caminar. Si tú pones a Dios, va a dirigirte a lo correcto, va a dirigirte a la verdad. Muchas veces escuchamos las voces, vuelvo a repetir, casi hoy el 90% escuchan más al amigo o a la amiga el consejo que el consejo de Jesucristo. Oye, el amigo te dice, ¿sabes qué? Vamos a este lugar, vamos al otro, y tú vas corriendo. Y cuando te dice Dios, no lo hagas, o haz esto, lo hacemos a un lado. Eso es cuando tenemos un problema y ponemos a Dios por último lugar. Y el tema de hoy se titula, Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero en tu vida. Debes de poner a Dios en primer lugar. Y yo te puedo garantizar que si pones a Dios en primer lugar, Él te va a direccionar, Él te va a guiar y Él te va a guiar a toda verdad para que vivas en santidad, para que puedas ser bendecido, bendecida, para que seas libre y para que hagas lo correcto en esta vida. Hoy en día, por eso mismo, mucha gente cae en pecado, cae en desgracias, cae en cosas porque no está escuchando la voz de Dios y porque no está poniendo a Dios en primer lugar. Hoy en día la mayoría de las personas están en tinieblas por no poner a Dios en primer lugar. Aún siendo cristianos, vuelvo a repetir, el versículo de segunda de Pedro hablaba acerca de esto, que la gente siendo cristiana se aparta, no pelean, se dejan guiar por el mundo, por el pecado y se alejan, porque están en tinieblas. Y es momento de venir a la luz de Jesucristo, a la luz de su palabra. Por ejemplo, habla otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14.
habla acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué armonía Cristo en Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Estos versículos de 2 de Corintios capítulo 14 al 15 está hablando acerca de la persona, de nuestra vida personal. Por ejemplo, en este caso mucha gente, este capítulo pone como el yugo desigual, por ejemplo, en el matrimonio. Mucha gente es inconversa y mucha gente es cristiana. Se unen y dice la Biblia que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Cuando tú ya conociste de Cristo, tú ya tienes la luz de Jesús en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Y cuando tú te unes con una persona inconversa, está haciendo un yugo desigual, está haciendo un pecado delante de Dios, porque luz y tinieblas no tienen nada que ver. Por ejemplo, esto habla acerca del templo, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando mucha gente piensa que convivir mucho con la gente incrédula es pecado y todo eso. Bueno, a un cierto límite sí está mal, porque si un ejemplo, si esa persona tú ya le predicaste de Jesús, y no quiere aceptar de Cristo, tú lo que debes de hacer es alejarte, porque este pasaje es lo que está diciendo. Puedes convivir con el mundo, con los incrédulos, podemos decirlo así, la gente inconversa que no conoce de Cristo, pero cuando nos pasamos del límite, te puedes ocasionar contaminación, porque en lugar de que ellos vengan a Cristo, te van a llevar a ti al mundo. Y hoy en día el 80% es lo que está ocurriendo. Una cosa es que tú les prediques de Jesucristo, y si ellos dicen no, entonces tú mejor aléjate, porque aquí lo que dice este pasaje dice: qué comunión la luz con las tinieblas, y qué armonía Cristo en Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Porque mucha gente tiene ese error y dice: es que Jesús convivió con los incrédulos, con los que no inconversos, sí, pero porque les compartía de Jesús, pero no todo el tiempo estaba con ellos. Solo en el momento de que partía el pan o convivía con las personas inconversas, estaba en el momento predicándoles de su salvación, predicándoles los discípulos a ellos, pero no todo el tiempo estaban con ellos. Y ese es el error que a veces cometemos. Que mucha gente dice: es que Jesús anduvo, sí, pero solo les predicaba, y si no aceptaban, Él seguía su camino, no se quedaba a contaminarse. Hoy en día, ¿cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios e hijas de Dios por este error se han contaminado? Amigos o amigas que en lugar de que vengan a Jesús, los sacan del círculo cristiano y los llevan a vicios, los llevan a contaminar su alma, su espíritu, su corazón, su persona, por esto mismo, por no poner a Dios en primer lugar. Ponen en primer lugar al amigo, a la amiga, al jefe, a los trabajadores, a la economía, a la avaricia, al pecado, y se olvidan que Dios debe de ser primero. Dios debemos de consultarle qué decisión tomar. Dios debe de ser nuestro Dios en primer lugar en todo el tiempo. Por eso este pasaje, cuando hablamos de los yugos desiguales, no solo habla acerca de esto del noviazgo o del matrimonio, porque muchas veces habla acerca también de la gente inconversa. Por ejemplo, si tú estás en una fiesta con un familiar que no conoce de Jesús, o estás en un lugar donde hay mucha gente inconversa y tú convives con ellos y les compartes y ellos dicen no, entonces ya no debes de estar ahí. Porque mucha gente dice, hay otro pasaje que habla, dice, las malas
costumbres corrompen las buenas costumbres. Entonces, una cosa es predicarles y otra cosa es convivir con ellos. Una cosa es mostrarles la salvación de Jesucristo y otra cosa es estar con ellos conviviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso aquí este pasaje habla que tiene que ver luz con tinieblas. Tú debes de ser luz en medio de las tinieblas, sí. Debes de ser en medio de esas personas que no conocen ser luz. Pero si ellos no quieren aceptar a Cristo, si ellos no quieren saber nada de Dios, busca a otros que sí quieran aceptar a Cristo. No te quedes ahí para contaminarte. No te quedes ahí para que amarguen tu vida. No te quedes ahí para que contaminen tu alma, tu espíritu, tu corazón. Hoy en día ese es el problema de muchos. Por eso muchos se han alejado de Dios. Porque no tienen a Dios en primer lugar como su guía. No tienen a Dios como su guía para su vida. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero si ahí donde tú estás compartiendo la luz de la palabra, la luz de Jesucristo, no quiere nada, tú sigue caminando porque otros sí lo van a hacer. Pero no te quedes tanto tiempo ahí. Si no conocen de Cristo, muchas veces cometen ese error y caen en pecado. Ahora una cosa es, por ejemplo, un ministro que esté ungido del Señor y todo eso y no lo contamine, yo no tengo problema. Pero lamentablemente hoy hay personas débiles que predican de Jesús y en lugar de convertir a los demás, el mundano o el incrédulo lo convierte a él, pero al mundo. Si tú realmente estás fortalecido en Dios, hazlo. Predica ahí en los incrédulos y todo eso. Pero si no estás fuerte, ¿qué va a pasar ahí? Tú vas a caer en pecado también. Todo tiene su tiempo. Por eso hoy el tema se tituló Dios es primero. Debes de poner a Dios en primer lugar. Dios es primero en todo y antes que todo. Por eso, segunda de Pedro, segunda de Timoteo, segunda de Corintios hablaba acerca de ello. Es tiempo de volver a casa a adorar a Jesucristo. Es tiempo de volver a su palabra. Tal vez hoy te alejaste de Jesús, tal vez te alejaste hace 10 años, tal vez te alejaste hace un año, tal vez te alejaste hace un mes, tal vez te alejaste hace 20 años. Tal vez eres pastor, ministro, líder, diácono en alguna iglesia y te alejaste porque te ofendieron, te criticaron, te señalaron. No importa, Dios te ama y quiere levantarte nuevamente. Dios te ama y te perdona. Si fallaste, Dios te levanta y te perdona. Porque Él no ve si tu pecado es chico o es grande. Él ve normalmente el pecado y Él te perdona. No importa si es grande o chico tu error o tu falla. Hoy en día muchos piensan que el pecado hay chico, hay